Bienvenidos a este especial de Ingeniería Colosal. Hoy unimos los tres pilares que harán posible nuestra vida fuera de la Tierra: energía infinita, construcción lunar y naves revolucionarias. Si te apasiona el futuro, suscríbete ahora y activa la campanita, porque este viaje técnico empieza ya. La ingeniería aeroespacial moderna se ha cimentado, durante casi 7 décadas, sobre una verdad que parecía absoluta, inamovible y grabada a fuego en los manuales de la NASA: la ligereza es la única clave del éxito. Desde los días del programa Apolo hasta la era de los transbordadores, gigantes de la industria como Boeing, Airbus, Lockheed Martin y Northrop Grumman han invertido miles de millones de dólares en perfeccionar los materiales compuestos, las aleaciones exóticas de aluminio y litio, y sobre todo, la fibra de carbono de grado militar. Parecía el material definitivo del siglo XXI, un componente que permitía estructuras extremadamente livianas, increíblemente rígidas y con una relación resistencia-peso que simplemente no tenía rival en la tabla periódica de los elementos. Pero en el año 2018, Elon Musk tomó una decisión de ingeniería que dejó a la comunidad científica internacional en un estado de shock absoluto, provocando debates encendidos que duraron meses en las facultades de ingeniería de todo el mundo, desde el MIT hasta Stanford. SpaceX anunció oficialmente que abandonaba años de costoso desarrollo en fibra de carbono para su proyecto más ambicioso, el sistema de transporte interplanetario Starship, para regresar a un material que la industria consideraba una reliquia pesada, tosca y obsoleta del pasado: el acero inoxidable. Si quieres entender la física real, la metalurgia de vanguardia, la química de materiales y las leyes implacables de la termodinámica detrás de esta decisión que está cambiando la historia de la exploración espacial para siempre, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario sobre si crees que el acero es realmente el material que nos pondrá en Marte o si SpaceX cometió un error histórico al ignorar la fibra de carbono. Esta decisión no fue, ni mucho menos, un capricho estético de diseño ni una decisión tomada a la ligera en una reunión de planificación. Fue una lección magistral de ingeniería de materiales y supervivencia térmica en condiciones críticas de reentrada atmosférica. La fibra de carbono es, sobre el papel y en condiciones de laboratorio, una joya tecnológica inigualable, pero tiene un talón de Aquiles térmico que es técnicamente insuperable sin añadir un peso muerto masivo: su bajísima temperatura de transición vítrea. Por encima de los 150 o 200 grados centígrados, las resinas epóxicas que mantienen unidas las delicadas capas de fibra de carbono empiezan a ablandarse, pierden su estructura molecular y finalmente se desintegran por completo, provocando que la estructura colapse bajo presión en cuestión de milisegundos. En un vehículo masivo diseñado para atravesar la atmósfera terrestre a velocidades hipersónicas de 28.000 km por hora, donde el roce cinético con las partículas de aire genera un escudo de plasma infernal que puede vaporizar metales comunes, la fibra de carbono requiere escudos térmicos pesadísimos, extremadamente gruesos y con un sistema de anclaje tan complejo que su instalación se vuelve una pesadilla logística. Al final del día, el peso acumulado de esos escudos térmicos anula por completo la supuesta ventaja de ligereza inicial del carbono. El acero inoxidable de la serie 300, específicamente la aleación 301 de alto rendimiento, no solo sobrevive a estas temperaturas extremas de plasma, sino que mantiene su integridad estructural de una forma que ningún compuesto moderno puede soñar con igualar sin desintegrarse en el intento. Para comprender por qué el acero es el rey absoluto en el vacío hostil del espacio profundo, debemos analizar lo que sucede en el otro extremo del termómetro, en el reino de lo criogénico y las temperaturas que rozan el cero absoluto. La Starship no es simplemente un cohete de transporte convencional. Es, en esencia, un inmenso tanque de almacenamiento criogénico de doble pared que transporta miles de toneladas de metano y oxígeno líquidos a temperaturas que rondan los 185 grados bajo cero. La inmensa mayoría de los metales conocidos por el hombre, incluyendo el acero al carbono común y muchas aleaciones de aluminio, al enfriarse a estos niveles tan bajos, sufren un fenómeno físico devastador llamado transición dúctil frágil. Básicamente, la estructura cristalina del metal se reorganiza y se vuelve tan quebradiza como el cristal de una ventana o una pieza de porcelana fina, estallando ante la más mínima presión interna o la vibración armónica de los potentes motores Raptor. Sin embargo, el acero inoxidable 301 posee una estructura atómica interna de tipo austenítica. Esta disposición molecular específica le otorga una propiedad que parece desafiar la lógica de la física tradicional: su resistencia a la tracción y su ductilidad, es decir, su capacidad para estirarse y deformarse bajo tensión sin fracturarse, aumentan drásticamente a medida que la temperatura desciende. Es uno de los poquísimos materiales en el universo conocido que se vuelve mecánicamente más fuerte cuanto más frío hace.
A estas temperaturas criogénicas tan extremas, el acero inoxidable utilizado por SpaceX es aproximadamente un 50% más fuerte que cuando se encuentra a temperatura ambiente en la plataforma de lanzamiento. Esta característica técnica única y fascinante permite a los ingenieros de diseño de SpaceX proyectar las paredes de los tanques de combustible de forma increíblemente delgada, con un espesor de apenas unos pocos milímetros, comparable al grosor de una moneda de 2 euros. Sin comprometer en absoluto la seguridad estructural bajo las enormes presiones de vuelo y las fuerzas G de la aceleración. Al eliminar la necesidad de añadir pesadas y voluminosas capas de aislamiento térmico interno que requerirían obligatoriamente otros materiales como el aluminio o el litio, el peso final de la nave completamente cargada de propelente es sorprendentemente bajo y eficiente. Es una de las mayores paradojas de la ingeniería aeroespacial contemporánea. Al elegir un material que, gramo por gramo y centímetro por centímetro, es mucho más pesado por volumen que la fibra de carbono, SpaceX ha logrado construir una estructura total que es mucho más resistente, duradera, ligera en conjunto y económicamente viable. Estamos analizando una ruptura de paradigma total que rompe con más de 60 años de tradición conservadora en la construcción de cohetes de un solo uso. Suscríbete al canal, activa la campanita ahora mismo y deja un comentario si sabías que el frío extremo de los combustibles líquidos, en lugar de debilitar al acero, lo convierte en una armadura estructural mucho más poderosa. El mayor desafío de una nave espacial que aspira a ser 100% reutilizable, capaz de volar varias veces al día como si fuera un avión de línea, es, sin ninguna duda, la reentrada atmosférica. El roce cinético con las partículas de aire a velocidades orbitales genera un escudo de plasma que rodea la panza de la nave y supera con facilidad los 1500 grados centígrados. Gracias al altísimo punto de fusión del acero inoxidable 301, que ronda los 1400 grados, la Starship puede permitirse un sistema de protección térmica mucho más simplificado, económico y, sobre todo, robusto que el que utilizaba el antiguo y delicado transbordador espacial de la NASA. Mientras que el Shuttle necesitaba más de 24.000 losetas cerámicas individuales, cada una con una forma única tallada por ordenador y un coste de mantenimiento astronómico debido a que se rompían casi con mirarlas, la Starship utiliza un mosaico de losetas hexagonales negras estandarizadas que se fabrican en serie a un coste bajísimo. Aquí es donde la elección del metal se vuelve el factor crítico de supervivencia para la tripulación. El acero inoxidable actúa como una barrera estructural de respaldo con una capacidad térmica inmensa. Esto significa que la estructura de acero puede soportar picos de calor residual que destruirían instantáneamente una estructura interna de aluminio o fibra de carbono si una sola de las losetas térmicas llegara a fallar, agrietarse o desprenderse durante el violento descenso. Esta redundancia térmica natural reduce drásticamente el tiempo necesario para la inspección visual y la reparación entre vuelos sucesivos. El objetivo final de Elon Musk no es simplemente llegar a Marte en una misión suicida o de un solo uso. Es lograr que el cohete aterrice con precisión milimétrica en una plataforma, se recargue de combustible mediante sistemas robóticos automáticos y vuelva a despegar en cuestión de pocas horas, funcionando exactamente igual que lo hace un Boeing 747 en un aeropuerto internacional. El acero inoxidable permite que la nave sea robusta en el sentido más estricto y técnico de la palabra. Puede tolerar daños menores, microimpactos de basura espacial y ciclos de calor brutales sin comprometer la seguridad de la carga o de los colonos. La robustez técnica es, en última instancia, la verdadera y única clave de la rentabilidad en la nueva economía del espacio. Si te apasionan estos megaproyectos y quieres ver cómo se construye el futuro de la humanidad ante nuestros ojos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu opinión sobre este radical cambio de diseño en la sección de comentarios. Para profundizar aún más en la ciencia de materiales, debemos hablar de la metalurgia avanzada y de cómo SpaceX está refinando sus propias aleaciones exclusivas en sus laboratorios de Starbase. Aunque inicialmente empezaron utilizando el estándar industrial 301, el equipo de ingeniería de materiales de SpaceX ha estado desarrollando una variante propia denominada internamente como una evolución del acero inoxidable, optimizada para resistir la corrosión extrema del aire salino de las costas de Texas y Florida, y para mejorar aún más la soldabilidad robótica por arco. La fabricación de la Starship no se realiza en moldes complejos, sino mediante un ingenioso proceso de anillos de acero apilados. Cada anillo se suelda de forma totalmente automática mediante máquinas de precisión, creando una estructura monocasco que es excepcionalmente buena para distribuir las cargas de presión de manera uniforme. En la fibra de carbono, cualquier delaminación interna entre las capas, que a menudo es invisible a simple vista, puede causar un fallo catastrófico explosivo sin previo aviso.
En el acero, las grietas suelen ser predecibles, crecen lentamente y son fácilmente detectables mediante ultrasonidos, rayos X o una simple inspección visual, lo que eleva el factor de seguridad de la nave a niveles comparables con la aviación comercial moderna. Finalmente, debemos descender de la física pura y la metalurgia para hablar de la razón más pragmática, comercial y aplastante de todas: la economía de escala y la logística de reparación fuera del planeta Tierra. Si nuestra especie realmente aspira a construir una civilización autosuficiente, funcional y productiva en la superficie de Marte, no podemos permitirnos depender de materiales exóticos que requieran hornos de autoclave del tamaño de estadios de fútbol, salas blancas estériles con control de humedad quirúrgico o procesos químicos ultra complejos para ser reparados. El acero inoxidable es el material de la civilización industrial por excelencia, es el lenguaje universal de la ingeniería. Se puede cortar con un soplete de plasma, se puede doblar con herramientas hidráulicas básicas, y lo más importante de todo, se puede soldar en condiciones de campo, incluso en la polvorienta, gélida y hostil superficie de otro planeta. Un astronauta con una máquina de soldar convencional y una mano experta podría reparar una grieta estructural o un agujero causado por un micrometeorito en una Starship en Marte usando simples parches de metal sobrante de otras naves, algo que sería absolutamente imposible, técnica y logísticamente, con una estructura de materiales compuestos de fibra de carbono. Además, el factor del coste de fabricación es sencillamente demoledor para cualquier competidor gubernamental o privado que intente usar materiales tradicionales. La fibra de carbono de grado aeroespacial, con todas sus certificaciones de calidad y sus lentos procesos de curado en horno, cuesta aproximadamente $130 por cada kilogramo de material bruto. El acero inoxidable 301, disponible en inmensas cantidades industriales en cualquier mercado global, cuesta apenas $3 por kilogramo. Esta diferencia de precio abismal, de más de 40 veces, es lo que le permite a SpaceX iterar a una velocidad frenética que ninguna otra agencia puede seguir. Pueden permitirse fallar, pueden permitirse que un prototipo entero explote en las pruebas de presión de Texas, porque el coste del material de la estructura es insignificante en el presupuesto total del desarrollo. Cada vez que vemos una de esas espectaculares y virales bolas de fuego en Boca Chica, no estamos viendo un fracaso del proyecto, sino una lección de ingeniería extremadamente barata y valiosa en comparación con los estándares de la vieja industria aeroespacial. Estamos siendo testigos del paso histórico de la joyería espacial de un solo uso, hecha a mano, lenta y extremadamente cara, a la creación de maquinaria pesada interplanetaria producida en serie como si fueran coches, camiones o barcos de carga. En conclusión, la audaz, arriesgada y en su momento muy polémica elección del acero inoxidable para la Starship es, probablemente, una de las decisiones de ingeniería más brillantes, disruptivas y valientes de todo el siglo XXI. SpaceX ha demostrado al mundo entero que el progreso tecnológico real y acelerado no siempre significa utilizar el material más raro, más caro o más exótico disponible en el laboratorio de química, sino entender profundamente las leyes de la física del entorno extremo y elegir la herramienta más eficiente, escalable, barata y resistente para realizar el trabajo. El acero nos sacó de la edad de hierro, levantó nuestros primeros rascacielos y puentes colgantes, construyó los barcos que unieron los continentes por primera vez en la historia y ahora, irónicamente, será el material noble que nos convierta de forma definitiva en una especie multiplanetaria. La Starship no es solo un cohete, es el camión de carga pesado que abrirá de par en par las puertas de todo el sistema solar para la humanidad, y lo hará gracias a la humilde pero invencible resistencia del acero inoxidable de grado industrial. Si te ha fascinado este análisis técnico, exhaustivo y profundo sobre los materiales y la ciencia de vanguardia que conquistarán el espacio en esta misma década, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos de esta serie. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros análisis diarios y deja un buen comentario contándome qué otro secreto tecnológico de SpaceX, de la NASA o de la ingeniería de materiales avanzada te gustaría que investigáramos a fondo en el canal. Tu participación activa, tus likes y tus comentarios ayudan directamente a que este conocimiento técnico llegue a más apasionados de la ingeniería colosal en todo el mundo y nos motiva a seguir creando contenido de este nivel de detalle. Gracias por acompañarnos en este largo viaje por la ciencia de materiales y la conquista de Marte, y nos vemos en la próxima frontera de la ingeniería humana. Tener energía en la Luna es solo el primer paso, pero ¿dónde viviremos? Para construir bases seguras necesitamos materiales que ya están allí. A continuación, vemos cómo la ingeniería de materiales está convirtiendo el polvo lunar en hormigón estelar. Quédate, porque esto es clave para la colonización.
La conquista del espacio profundo siempre ha tenido un enemigo silencioso y devastador: la logística del peso. Durante décadas, la ingeniería aeroespacial se ha enfrentado al mismo muro infranqueable. Enviar un solo ladrillo convencional a la superficie lunar costaría, en términos de combustible y tecnología de lanzamiento, aproximadamente $50.000. Si aspiramos a construir una base permanente, un puesto de avanzada para la humanidad o una ciudad científica en nuestro satélite, no podemos depender de los materiales terrestres. No podemos llevar sacos de cemento, varillas de acero ni paneles de vidrio desde la Tierra. La solución definitiva a este dilema no está en lo que llevemos con nosotros, sino en lo que ya nos espera allí. El regolito lunar, ese polvo gris, fino y abrasivo que cubre cada centímetro de la Luna, no es solo un obstáculo para los astronautas. Es, en realidad, el hormigón del futuro y la materia prima de una revolución constructiva sin precedentes. Si quieres descubrir cómo la robótica autónoma y la impresión 3D a escala colosal van a levantar las primeras ciudades en otros mundos, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario sobre si serías capaz de vivir en una base impresa con polvo lunar. Para entender la magnitud del desafío, primero debemos comprender qué es exactamente el regolito. A diferencia de la arena de nuestras playas, que ha sido redondeada por el agua y el viento durante eones, el polvo lunar es el resultado de miles de millones de años de bombardeo incesante de micrometeoritos. Al no existir atmósfera ni erosión líquida, cada partícula de regolito es un fragmento de roca y cristal volcánico con bordes extremadamente afilados, cortantes y afilados como cuchillas microscópicas. Este material es una pesadilla para los sellos de los trajes espaciales y para los pulmones humanos, pero para un ingeniero de materiales, es un tesoro de óxidos de silicio, hierro, calcio y magnesio. La ingeniería in situ, o utilización de recursos locales, propone dejar de ver la Luna como un desierto hostil y empezar a verla como una cantera infinita de recursos químicos listos para ser transformados en estructuras sólidas mediante procesos de fabricación aditiva de vanguardia. El proceso técnico central que permitirá esta transformación es la sinterización. La sinterización es un método de fabricación que consiste en calentar un material en polvo justo por debajo de su punto de fusión total. En ese estado crítico, las partículas no se vuelven líquidas, pero su superficie se vuelven lo suficientemente pegajosas como para fusionarse a nivel atómico, creando un bloque sólido de una dureza comparable a la roca basáltica. En la Luna, no tenemos el lujo de quemar combustibles fósiles para generar calor, pero tenemos un recurso inagotable: la radiación solar directa. Mediante el uso de gigantescas lentes de Fresnel o complejos sistemas de espejos parabólicos motorizados, los robots constructores pueden concentrar la luz solar en un punto focal minúsculo, alcanzando temperaturas superiores a los 1100 grados centígrados. Al desplazar este punto de calor sobre el suelo lunar, podemos escribir sobre el polvo, convirtiéndolo instantáneamente en pistas de aterrizaje, carreteras o muros estructurales de alta resistencia. Suscríbete al canal, activa la campanita ahora mismo y deja un comentario si sabías que la luz del sol puede ser la herramienta de construcción más poderosa fuera de la Tierra. Pero la verdadera magia de la ingeniería ocurre cuando combinamos la sinterización con la robótica de impresión 3D a gran escala. Empresas pioneras como Icon, en una colaboración estratégica con la NASA, están desarrollando el sistema Olympus. Se trata de una impresora 3D robótica masiva, diseñada para ser lanzada en un solo cohete, que se despliega de forma autónoma sobre la superficie lunar. Este brazo robótico de alta precisión no deposita plástico ni metal, sino que utiliza un cabezal láser o de microondas para fundir capas sucesivas de regolito lunar. La ventaja de la impresión 3D es que permite a los arquitectos espaciales diseñar geometrías que serían imposibles de construir con métodos tradicionales. Estamos hablando de cúpulas autoportantes, estructuras inspiradas en la biología que optimizan la distribución de tensiones internas y muros con canales internos integrados para la circulación de fluidos refrigerantes. En la Luna, una base es, en esencia, un recipiente a presión gigantesco. La estructura debe ser capaz de contener una atmósfera respirable en su interior mientras soporta el vacío absoluto del exterior, y el diseño por capas de la impresión 3D es la solución perfecta para este reto de presurización. La ingeniería de bases lunares no solo se preocupa por la estabilidad estructural, sino por una amenaza mucho más invisible y letal: la radiación cósmica y las tormentas solares. Sin una atmósfera protectora ni un campo magnético global, la superficie de la Luna es bombardeada constantemente por partículas de alta energía que pueden destruir el ADN humano en cuestión de días. Aquí es donde entra en juego la estrategia de la arquitectura de masa. Los robots de impresión 3D no solo construirán los hábitats,
sino que los cubrirán con una capa protectora de regolito sinterizado de varios metros de espesor. Este escudo de polvo procesado actúa como un aislante térmico perfecto, manteniendo el interior de la base a una temperatura constante y confortable de unos 20 grados centígrados, mientras que en el exterior la superficie oscila violentamente entre los 120 grados bajo el sol y los 170 bajo cero durante la noche lunar de 14 días. Además, esta masa compacta protege a los colonos contra el bombardeo constante de micrometeoritos que golpean la Luna a velocidades hipersónicas. Una casa impresa en 3D bajo el suelo lunar es, técnicamente, un búnker de ultra alta tecnología diseñado para durar siglos. Para llegar a este futuro, la ingeniería debe resolver primero el problema de la energía y la autonomía. No podemos enviar operarios con mandos a distancia para cada movimiento del robot. La latencia de la señal entre la Tierra y la Luna lo haría imposible. Por ello, estamos desarrollando enjambres de robots autónomos que utilizan inteligencia artificial para colaborar entre sí. Mientras unos robots se encargan de excavar y nivelar el terreno, otros recolectan y tamizan el regolito por tamaño de partícula, y un tercer grupo realiza la impresión final. Estos enjambres robóticos llegarán a la Luna meses, o incluso años, antes que los primeros colonos humanos. Su misión será dejar preparada toda la infraestructura crítica, desde las plataformas de aterrizaje que eviten que el polvo lunar sea proyectado por los motores de los cohetes, hasta los hábitats presurizados y listos para ser ocupados. La Luna se convertirá en la mayor obra de construcción automatizada de la historia de la humanidad. Si te apasiona la idea de ver robots construyendo el futuro en otros planetas, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta qué país crees que liderará esta carrera constructiva. Finalmente, debemos mirar hacia el impacto a largo plazo de esta tecnología. Aprender a imprimir con regolito lunar no es solo un ejercicio para el espacio, es una lección de sostenibilidad extrema que tiene aplicaciones directas en la Tierra. Si podemos construir edificios seguros y duraderos usando solo polvo y luz solar en el entorno más hostil imaginable, podremos revolucionar la construcción en zonas de desastre, en desiertos o en regiones con recursos limitados en nuestro propio planeta. La ingeniería lunar nos está enseñando a ser eficientes, a no generar residuos y a utilizar cada gramo de materia disponible. La Luna no es el destino final, sino el campo de pruebas donde la humanidad aprenderá a dejar de ser una especie que consume recursos para convertirse en una especie que transforma su entorno con inteligencia y precisión robótica. En conclusión, las casas de polvo representan el triunfo de la ingeniería sobre la logística imposible. Gracias a la combinación de la impresión 3D, la sinterización solar y la robótica de enjambre, estamos a las puertas de convertirnos en una especie verdaderamente multiplanetaria. El regolito, ese polvo molesto que una vez fue el mayor temor de los astronautas del programa Apolo, es hoy la piedra angular de nuestra futura civilización en las estrellas. La Luna nos ofrece los materiales, y nosotros, con nuestra ingenio y tecnología, pondremos la estructura. Si te ha fascinado este análisis exhaustivo sobre la arquitectura del futuro y cómo la ingeniería colosal está conquistando el espacio, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos reportajes técnicos. Activa la campanita de notificaciones para recibir cada vídeo nuevo y deja un comentario detallado contándome qué otro megaproyecto espacial o terrestre te gustaría que analizáramos a fondo. Tu apoyo es lo que permite que este canal siga creciendo y trayendo la mejor ciencia y tecnología a tu pantalla. Gracias por formar parte de Ingeniería Colosal y recuerda, el futuro no se espera, se construye capa por capa. Nos vemos en la próxima frontera. Ya tenemos la energía y las bases, pero falta el transporte. ¿Por qué Elon Musk abandonó la fibra de carbono por el acero para su Starship? En este último bloque analizamos el secreto metalúrgico que está bajando los costes del espacio para siempre. Por cierto, dale a me gusta si estás aprendiendo algo nuevo hoy. La humanidad se encuentra hoy en un callejón sin salida energético sin precedentes en la historia de nuestra civilización. Consumimos hoy más energía en un solo segundo de la que consumíamos en un año entero hace apenas 2 siglos. La dependencia de los combustibles fósiles está erosionando el equilibrio climático de nuestro planeta, y la energía nuclear de fisión actual, aunque es una herramienta poderosa, genera residuos radiactivos que deberemos custodiar y gestionar durante decenas de miles de años. Pero, ¿y si la solución definitiva a todos nuestros problemas eléctricos, la clave para una energía limpia, segura y prácticamente infinita, no estuviera bajo nuestros pies, sino a 384.000 kilómetros de distancia? Estamos hablando del helio 3, un isótopo ligero,
estable y no radiactivo del helio que tiene el potencial de alimentar nuestro planeta por los próximos milenios. Si quieres entender cómo la ingeniería de escala planetaria va a salvar el futuro de nuestra especie y por qué las grandes potencias están enviando misiones al polo sur lunar, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario sobre si crees que la minería espacial es la verdadera próxima revolución industrial. El helio 3 es un material extremadamente raro en la Tierra. Aquí, en nuestro hogar azul, solo lo encontramos en trazas mínimas, casi insignificantes, como un subproducto de la desintegración del tritio en las ojivas nucleares antiguas. La razón de esta escasez es puramente física y magnética. El potente campo magnético de la Tierra y nuestra densa atmósfera actúan como un escudo infranqueable contra el viento solar. Sin embargo, en la Luna, donde no existe protección magnética ni aire que detenga las partículas solares, el viento procedente de nuestra estrella ha bombardeado la superficie sin descanso durante más de 4.000 millones de años. El resultado es un depósito masivo de este material atrapado en la estructura cristalina del regolito lunar, el polvo gris, fino y abrasivo que cubre cada centímetro del satélite. Se estima que hay más de 1 millón de toneladas de helio 3 listas para ser extraídas en las regiones de los mares lunares. Para que comprendas la escala de su potencia energética, una sola tonelada de helio 3 mezclada con deuterio en un reactor de fusión podría generar la misma energía que quemar 15 millones de toneladas de carbón. Solo 25 toneladas podrían suministrar toda la electricidad que consume una superpotencia como Estados Unidos durante un año completo. Es, técnicamente, el combustible más denso, limpio y perfecto jamás descubierto por el hombre en el sistema solar. Para entender por qué el helio 3 es el santo grial de la ciencia moderna, debemos entrar en el fascinante y complejo terreno de la física de partículas y la mecánica cuántica aplicada a la energía de generación masiva. Actualmente, los mayores experimentos de fusión nuclear del mundo, como el colosal reactor ITER en Francia, utilizan una mezcla de deuterio y tritio para intentar replicar la energía de las estrellas. El problema técnico de esta reacción, conocida como DT, es que el 80% de su energía se libera en forma de neutrones de alta velocidad y altísima energía. Estos neutrones bombardean las paredes internas del reactor, volviéndolas quebradizas, radiactivas y obligando a los ingenieros a cambiar los costosos componentes del núcleo cada pocos años, lo que genera residuos peligrosos que nadie quiere gestionar. Aquí es donde el helio 3 cambia las reglas del juego para siempre. Cuando fusionamos un núcleo de helio 3 con uno de deuterio, la reacción que se produce es lo que los físicos llaman aneutrónica. Esto significa que no se liberan neutrones destructivos en el proceso, sino protones cargados positivamente. ¿Por qué esto representa una ventaja de ingeniería tan revolucionaria y disruptiva? Los neutrones, al no tener carga eléctrica, no pueden ser detenidos ni guiados por imanes. Simplemente golpean las paredes del reactor y generan calor de forma violenta. Pero los protones, al tener carga eléctrica positiva, pueden ser controlados, dirigidos y manipulados mediante potentes campos magnéticos superconductores. Esto permite algo que parece sacado de una novela de ciencia ficción, la conversión directa de energía. En lugar de usar el calor de la fusión para hervir agua, crear vapor y mover una turbina mecánica pesada, un método que apenas ha evolucionado desde la máquina de vapor del siglo XIX, los protones del helio 3 pueden pasar por un convertidor magnetohidrodinámico para generar electricidad de forma directa, limpia y silenciosa. Esto elimina la necesidad de sistemas de refrigeración masivos, reduce drásticamente el tamaño de las futuras centrales eléctricas y eleva la eficiencia energética de un modesto 30% a más de un 70 u 80%. Estamos analizando el combustible que podría hacer que la electricidad fuera prácticamente gratuita para toda la humanidad. Suscríbete al canal, activa la campanita ahora mismo y deja un comentario si crees que la energía infinita cambiaría el mundo para mejor o si causaría nuevos conflictos internacionales. La extracción de helio 3 en la Luna no se parece en nada a la minería convencional que conocemos en las montañas de la Tierra. No buscaremos vetas de mineral bajo túneles oscuros ni usaremos explosivos. El helio 3 está disperso en las capas superiores del polvo lunar, el regolito, en concentraciones que los geólogos espaciales califican de extremadamente bajas. Hablamos de unas pocas partes por cada 1.000 millones de partículas de polvo. Esto implica un reto logístico y de ingeniería civil de proporciones colosales que nunca antes hemos enfrentado como especie. Para obtener un solo kilogramo de helio 3 puro, los ingenieros calculan que deberemos procesar, tamizar y calentar más de 150.000 toneladas de regolito lunar. Necesitaremos una flota de excavadoras robóticas autónomas, del tamaño de edificios de varias plantas,
que actúen como inmensas aspiradoras térmicas desplazándose lentamente sobre la superficie lunar. El proceso técnico central es la desorción térmica. Debemos calentar el regolito recolectado a una temperatura crítica de aproximadamente 700 grados centígrados en cámaras de vacío selladas. A esa temperatura específica, los enlaces químicos de los minerales lunares se relajan y los gases atrapados en su interior, incluido el preciado helio 3, se liberan en forma de vapor volátil. El diseño de estas máquinas mineras es un desafío de materiales sin precedentes en la historia de la técnica. Deben ser capaces de operar en un vacío absoluto, donde el calor no se disipa por convección, soportar el polvo lunar altamente abrasivo que destruye juntas, rodamientos y circuitos integrados, y funcionar bajo variaciones térmicas brutales de 300 grados entre el día y la noche lunar. Sin embargo, aquí reside el secreto de la viabilidad económica de este megaproyecto. Al calentar el polvo lunar para extraer el helio 3, también obtenemos subproductos vitales para la colonización del espacio. Por cada tonelada de helio 3 extraída, el proceso libera simultáneamente miles de toneladas de hidrógeno, nitrógeno, monóxido de carbono y, lo más importante de todo, oxígeno respirable. Esto significa que las minas de helio 3 serán, de forma simultánea, las mayores estaciones de servicio, fábricas de aire y depósitos de agua que permitirán la vida humana sostenible en la Luna y más allá. Es una infraestructura simbiótica donde la exportación de energía paga la construcción de las ciudades lunares. Muchos expertos y escépticos argumentan que el coste prohibitivo de viajar a la Luna hace que el helio 3 sea una fantasía económica inalcanzable. Pero analicemos los números de ingeniería real bajo la nueva óptica de la industria aeroespacial privada. Con la llegada de sistemas de lanzamiento masivos y totalmente reutilizables como la Starship de SpaceX, el coste de poner carga en la superficie lunar está cayendo de $20.000 por kilogramo a menos de $100 en las proyecciones más optimistas. Si consideramos que el helio 3 tiene un valor de mercado estimado de $4.000 millones por tonelada métrica, el margen de beneficio se vuelve astronómico, superando cualquier otra industria terrestre. Una sola nave de carga que regrese a la Tierra con 50 toneladas de helio 3 transportaría en sus bodegas un valor neto de $200.000 millones, una cifra que supera el valor de todo el oro que se extrae en nuestro planeta en un año completo. Este análisis técnico es vital para comprender por qué estamos viviendo una nueva carrera espacial. Suscríbete, activa la campanita y deja un comentario. ¿Quién crees que debería poseer los derechos mineros en la Luna, las corporaciones privadas o una coalición internacional bajo el mandato de las Naciones Unidas? El verdadero cuello de botella de este proyecto no es el cohete de transporte, sino la purificación criogénica avanzada en el propio suelo lunar. El gas extraído del regolito es una mezcla compleja de muchos elementos. Para separar el helio 3 del helio 4 común y de otros gases volátiles, necesitaremos plantas de destilación masivas que aprovechen de forma ingeniosa el frío natural de los cráteres en sombra perpetua del polo sur lunar, donde las temperaturas caen de forma natural a menos 230 grados centígrados. Estas plantas requerirán una infraestructura eléctrica estable de escala de gigavatios. Aquí es donde la ingeniería nuclear de fisión de nueva generación, como los microreactores modulares de lecho de bolas, jugará un papel fundamental como paso previo necesario antes de que podamos encender los primeros reactores de fusión comerciales. Estamos hablando de una cadena de suministro que abarca dos mundos distintos, una red compleja de puertos espaciales automatizados y una flota constante de cargueros interplanetarios que deberán funcionar con la precisión de un reloj suizo para mantener encendidas las luces de la Tierra. La carrera geopolítica por el control del helio 3 ya ha dejado de ser una teoría de pasillo para convertirse en una realidad política, militar y económica de primer orden. China, a través de sus exitosas misiones robóticas Chane, ha declarado abiertamente que ha cartografiado con una precisión sin precedentes los depósitos de helio en el Mar de la Tranquilidad. Estados Unidos, mediante el programa Artemis y sus acuerdos internacionales, busca establecer las reglas de propiedad y explotación minera en el espacio profundo. Quien controle el suministro de helio 3 en el próximo siglo controlará la energía del mundo, y quien controle la energía, controlará el destino de la civilización humana. La minería lunar no es solo un negocio lucrativo, es la única garantía real de que la humanidad no colapsará por falta de recursos cuando el petróleo y el gas de la Tierra se agoten definitivamente. Es el motor técnico que nos permitirá dejar de ser una especie dependiente de un solo planeta frágil para convertirnos en una civilización de tipo 1 en la escala de Kardashev, capaz de aprovechar la energía de su sistema solar. La ingeniería de minas espaciales es, posiblemente, el proyecto más ambicioso, complejo y necesario de toda la historia de nuestra especie.
Requiere la integración perfecta y sin fisuras de la robótica autónoma, la termodinámica avanzada de materiales, la física de plasma de alta energía y una logística orbital que hoy apenas estamos empezando a imaginar en nuestros tableros de diseño. Pero las piezas del rompecabezas ya están sobre la mesa de los ingenieros. La Luna no es un desierto estéril, gris y sin valor, es nuestra gasolinera cósmica, el trampolín tecnológico que nos permitirá saltar con seguridad hacia Marte, hacia las lunas de Júpiter y más allá de las fronteras de nuestro sistema solar. Si te ha fascinado este análisis exhaustivo sobre el combustible que cambiará la historia humana, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario detallado contándome qué otro megaproyecto de ingeniería espacial te gustaría que investigáramos a fondo. Tu apoyo es lo que permite que sigamos trayendo la mejor ciencia y tecnología a tu pantalla. Gracias por formar parte de Ingeniería Colosal y recuerda, el futuro no se espera, se construye. Nos vemos en el próximo gran desafío. Estos 3 proyectos son la base de nuestra nueva era. ¿Cuál de ellos crees que se completará primero? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho para no perderte ningún análisis de ingeniería. Nos vemos en el próximo megaproyecto.